¿Qué hay de nuevo, Perú? Hola a todos. Que tengan un bonito día. 8 claves sobre la agitación política en Perú, por The New York Times. Un voto de destitución, un arresto, una nueva presidenta, un estado de emergencia nacional. Un traspaso de poderes inicialmente pacífico se ha vuelto violento en esta frágil democracia sudamericana. Perú ha estado convulsionado en los últimos años por la agitación política, los rápidos cambios de presidente y los constantes escándalos e investigaciones. Pero esta semana fue quizás una de las más tumultuosas de la historia reciente del país. El 7 de diciembre el Congreso tenía previsto votar por la tarde si destituía o no al presidente, Pedro Castillo, por cargos de corrupción. Sin embargo, el presidente, tratando de frustrar la votación, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, en lo que fue rápida y ampliamente condenado como un intento de golpe de Estado. La medida conmocionó incluso a los aliados del presidente y al final del día, Castillo había sido destituido y estaba bajo arresto. Dina Boluarte, su vicepresidenta, se convirtió en presidenta, la primera mujer en dirigir Perú. Advertisement. Pero lo que inicialmente parecía una señal de la resistencia de una democracia frágil se disolvió en disturbios pocos días después, cuando los partidarios del expresidente protagonizaron ataques contra comisarías, aeropuertos y fábricas. El miércoles el ministro de Defensa de Perú declaró el estado de emergencia en todo el país mientras el gobierno intentaba controlar la violencia generalizada, una medida extraordinaria incluso en un país acostumbrado a la agitación política y las protestas. Esto es lo que sabemos hasta ahora. ¿Quién es Pedro Castillo? Castillo, de 53 años, fue elegido presidente el año pasado y proviene de una familia de padres campesinos analfabetos en una región rural empobrecida, sin alcantarillado y con falta de acceso al cuidado de la salud y a la escuela. Incluso después de convertirse en profesor, Castillo se dedicó a la agricultura para complementar sus ingresos. Se convirtió en activista sindical y ayudó a organizar una huelga para mejorar los salarios de los profesores. Durante su campaña electoral del año pasado, Castillo, un líder socialista, atrajo a votantes frustrados con la clase política. Hizo campaña con el lema "No más pobres en un país rico", y con la promesa de mejorar la economía del país y reducir su desigualdad crónica. Los elevados índices de pobreza también han empeorado durante la pandemia de coronavirus, aumentando en torno al 10%, uno de los incrementos más pronunciados no solo de América Latina sino del mundo, según Hugo Ñopo, economista senior del Banco Mundial. Pero aunque se presentó como una ruptura con el pasado corrupto del país, pronto se vio envuelto en escándalos y no cumplió muchas de sus promesas. ¿Por qué se enfrentaba a un juicio político? Durante años Perú se ha visto afectado por la corrupción política que lo ha llevado a tener 6 presidentes desde 2016. El mandato de Castillo solo empeoró la sensación de disfunción política. Nombró 5 gabinetes diferentes y designó a más de 80 ministros, algunos de los cuales carecían de habilidades o experiencia relevantes y se enfrentaron a investigaciones relacionadas con la corrupción, la violencia doméstica y el asesinato. El propio Castillo fue objeto de 6 investigaciones penales, incluidas acusaciones de haber dirigido una organización criminal para beneficiarse de contratos públicos y de haber obstruido repetidamente la justicia. Él negó las acusaciones, y algunos de sus partidarios afirman que fue víctima de un esfuerzo concertado para reinstaurar a las antiguas élites gobernantes. Los legisladores habían intentado destituir a Castillo en 2 ocasiones anteriores, y la tercera votación estaba prevista después de que anteriormente amenazara con disolver el Congreso. ¿Qué pasó cuando Castillo intentó disolver el Congreso? Poco después de que Castillo anunciara su decisión de disolver el Congreso en un anuncio televisado a nivel nacional, las Fuerzas Armadas y la policía rechazaron la medida de Castillo. Altos funcionarios del gobierno renunciaron en rápida sucesión, expertos en derecho calificaron su iniciativa de ilegal, e incluso el antiguo abogado personal del presidente lo reprendió. Estados Unidos también se unió al coro de disconformidad. En cuestión de horas el Congreso votó por su destitución. Castillo fue visto esa tarde mientras abandonaba el Palacio Presidencial en un automóvil que posteriormente entró en una comisaría. Mientras era retenido allí, Boluarte juraba como nueva mandataria de Perú. Ese mismo día, la Fiscalía dijo que había ordenado su detención por cargos de rebelión.
La policía dijo que estaba detenido en una base naval en las afueras de Lima. Castillo ha defendido sus acciones y no ha mostrado arrepentimiento en sus escasas apariciones públicas desde su detención. En su segunda comparecencia ante el tribunal, el expresidente dijo que había sido detenido injustamente y que nunca renunciaría. ¿Quién es la nueva presidenta de Perú? Boluarte, de 60 años, es una antigua abogada que militó en un partido político marxista hasta que fue expulsada el año pasado tras criticar al líder de la agrupación. Boluarte viene de una zona rural de Perú y el año pasado se presentó como candidata en el binomio de Castillo, del que fue vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Renunció a su cargo ministerial el mes pasado, después de que Castillo formara su gabinete más reciente. ¿Qué quieren los manifestantes? Tras la toma de posesión de Boluarte el 7 de diciembre, estallaron pequeñas protestas en Lima y otras partes del país. Se intensificaron ese fin de semana, cuando al menos 6 personas murieron en los enfrentamientos, según la Defensoría del Pueblo de Perú. Según las autoridades, más de 100 policías han resultado heridos. Las protestas están respaldadas por la mayor federación de sindicatos del país, la mayor asociación de indígenas de la Amazonía peruana y muchas organizaciones que representan a agricultores pobres, entre otros grupos. Muchos de ellos son partidarios de Castillo y dicen sentirse despojados de su voto. Exigen el cierre del Congreso, la redacción de una nueva constitución y nuevas elecciones. Algunos piden también la liberación de Castillo. Varios acusan a la élite política de llevarlo al suicidio político, y dicen que las élites nunca le dieron la oportunidad de gobernar con éxito. Hasta ahora no ha surgido ningún líder que unifique a los distintos grupos. ¿Cómo ha respondido el gobierno? El gobierno de Perú declaró el 14 de diciembre el estado de emergencia en todo el país. La medida suspendió los derechos de reunión y libertad de tránsito, entre otras libertades civiles, durante 30 días, dijo el ministro de Defensa del país. Los expertos explicaron que el estado de emergencia era inusual. Si bien gobiernos anteriores lo han hecho en algunas partes del país, dijeron que la medida no se había utilizado tan ampliamente desde la década de 1990, cuando el país fue brutalizado por un grupo terrorista marxista llamado Sendero Luminoso. ¿A qué retos se enfrenta Perú? Una cuarta parte de los 33 millones de peruanos vive en la pobreza. Naciones Unidas advirtió en noviembre que el país tenía la tasa de inseguridad alimentaria más alta de América del Sur, con la mitad de la población sin acceso regular a una nutrición suficiente. El reto más importante es el de la prosperidad compartida, dijo Ñopo, economista del Banco Mundial. Somos un país que se ha caracterizado por una buena estabilidad macro, pero todavía tiene serios retos en conseguir que esta bonanza macro sea tan inclusiva como se quisiera. La pandemia y la guerra en Ucrania han contribuido a un enorme aumento de los precios de los bienes básicos y otros productos esenciales, incluido el fertilizante, lo que ha desatado protestas generalizadas. La minería, pieza clave de la economía, ha sido uno de los motores del crecimiento del país en las 2 últimas décadas, pero también es una fuente importante de contaminación y contribuye al cambio climático. La corrupción crónica ha afectado a las más altas esferas del poder. En los últimos años, 3 presidentes se han visto obligados a abandonar sus cargos tras ser acusados de corrupción. Castillo es el 6º expresidente que se enfrenta a una pena de prisión en lo que va de siglo, un síntoma de inestabilidad institucional, y el Congreso es una de las instituciones en las que menos se confía, según una encuesta reciente. Esta agitación es nueva en Perú. Incluso antes de Castillo, el país tuvo una rápida sucesión de presidentes en prisión. Alberto Fujimori cumple condena en prisión, Ollanta Humala y su esposa pasaron 9 meses en prisión preventiva, Pedro Pablo Kuczynski pasó 3 años bajo arresto domiciliario, Alan García se suicidó momentos antes de que un fiscal llegara a su casa para arrestarlo, y Alejandro Toledo está a la espera de ser extraditado de Estados Unidos para enfrentarse a cargos de corrupción. Los intentos de Castillo para desmantelar el Congreso tenían ecos del pasado. Hace 32 años, Fujimori, otro líder independiente y antisistema, fue elegido presidente. Llegó al poder mientras la hiperinflación asolaba la economía peruana y grupos rebeldes de izquierda llevaban a cabo campañas de terror durante las cuales decenas de miles de personas fueron asesinadas.
2 años después de su elección, Fujimori dio un golpe de Estado con el apoyo de los militares, suspendió la constitución y gobernó como un dictador. Durante la campaña contrainsurgente de su gobierno, decenas de civiles murieron en ejecuciones extrajudiciales a manos de escuadrones de la muerte que, según los fiscales, Fujimori había creado. Renunció en 2000. En 2009 Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por abusos contra los derechos humanos. Su hija, Keiko Fujimori, perdió por un estrecho margen las elecciones presidenciales del año pasado frente a Castillo. Muchas gracias por su visita. Lo esperamos en un próximo vídeo. No olviden en suscribirse. Déjenos sus comentarios.